Hola, mi nombre es Dayana y hoy voy a presentar una parte del trabajo del análisis del uso del transporte público en estudiantes universitarios de Medellín. Quisimos hacer este enfoque porque el transporte público es fundamental para muchos de los estudiantes universitarios para que puedan desplazarse diariamente hacia sus clases y también regresar a sus hogares. Sin embargo, cuando realizamos este análisis vimos varios factores como el tráfico, el tiempo de espera, la seguridad y la duración de los recorridos que pueden afectar la experiencia de los estudiantes, la movilidad y sobre todo el desempeño académico. Bueno, por esa razón se realizó este análisis estadístico, también con el fin de comprender cómo los estudiantes universitarios estamos utilizando el transporte público y qué factores influyen en su experiencia del desplazamiento hacia la universidad. Listo. En esa parte del trabajo clasifiqué las variables analizadas en cuantitativas y cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas continuas, se analizaron el tiempo de desplazamiento hacia la universidad y el tiempo de espera en el transporte público. En las variables cuantitativas discretas, se estudió el número de transportes públicos utilizados y los días de uso del transporte público a la semana. Por otro lado, también tenemos las variables cualitativas nominales, que se analizaron los medios de pago, el tipo de trayecto, y en las ordinales se evaluó la frecuencia con los que los estudiantes llegan tarde a la clase y las percepciones de seguridad que tienen los estudiantes. En las variables cualitativas podemos observar las tablas de frecuencia, que son estas de aquí, donde el medio de pago más utilizado fue la tarjeta cívica, casi con un 44% de las respuestas de los estudiantes, respecto al tipo de trayecto donde la mayoría de los estudiantes, con un 72%, utilizan transporte público tanto como de ida como de regreso. En cuanto al nivel de seguridad, la mayor parte de los estudiantes lo consideran normal, aunque también hubo estudiantes que lo percibieron como inseguro. Y finalmente, sobre las llegadas tardes, muchos estudiantes respondieron que rara vez o a veces llegan tarde debido a las situaciones relacionadas con el transporte público. En la tabla de frecuencia de las variables cuantitativas, podemos ver que en esta se analizaron los tiempos de desplazamiento y espera, además de un número de transportes utilizados y la frecuencia de uso semanal. En el tiempo de desplazamiento, la mayor frecuencia se encontró entre el 70 y 99 minutos. En cuanto al tiempo de espera, la mayoría de los estudiantes esperan entre 11 y 20 minutos para tomar el transporte público y también observamos que el 44% de los estudiantes utiliza dos medios de transporte para llegar a la universidad. Y finalmente, respecto al uso semanal, la mayoría utiliza el transporte entre 3 y 4 días a la semana. Buena conclusión de este análisis nos permitió pues identificar características relacionadas con el transporte público, nos permitió evidenciar que el transporte público hace parte importante de la rutina de todos los estudiantes universitarios de Medellín, además que va a favorecer factores como el tiempo de desplazamiento, la congestión y la percepción de seguridad, y esto influye directamente en la experiencia de movilidad y en su llegada a la universidad. Hola, mi nombre es Manuela Henao. Voy a continuar con las medidas de tendencia central de nuestro trabajo de estadística. Les voy a explicar un poco acá los valores obtenidos, los análisis que pudimos hacer. Ya acá en las medidas de tendencia central analizadas, media, mediana, muda, desviación estándar, eh, de estas cuatro variables cuantitativas que tenemos, no puedo explicar una por una porque no hay casi tiempo, pero bueno, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la universidad un estudiante? Más o menos en promedio nos dio 77 minutos, que en promedio se demoran 77 minutos en llegar a la universidad, que la mitad de los estudiantes se demoran 70 minutos o menos, la otra mitad se demora 70 minutos o más, normalmente se demoran 90 minutos, estoy de acuerdo con eso, 90 minutos, una hora y media más o menos era mi desplazamiento, aunque hay una desviación bastante alta, nos dio en esta una desviación de 42.26, lo que quiere decir que hay algunos datos, unos extremos bastante amplios, por eso hay una desviación estándar siempre alta. Hay una simetría positiva, eh, significa también sí que hay que los datos extremos están más a la derecha que a la izquierda, o sea, son datos más de que se demoran mucho más tiempo que menos tiempo, ¿cierto? En general, yo qué puedo decir pues como de estos datos, en promedio 15, se demora 15 minutos esperando el transporte público, en promedio nosotros acá utilizamos dos transportes públicos que está muy bien porque pues acá utilizamos metro, bus, acá me pareció un poco curioso cuántos días a la semana utilizamos transporte público para ir a la universidad y dice que cuatro, no sé si es que de pronto solamente cogen 4 días a la semana clase o un día tienen pico y placa a los pies, no sé, pero bueno, en promedio estos fueron nuestros resultados, creo que están bastante aterrizados a la realidad de nosotros. Acá abajito tengo todos pues como lo que hicimos con la simetría más que todo para analizar, el análisis de simetría lo pusimos acá abajito. Y aquí tengo después como unas conclusiones más alargadas.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Luis Miguel Cardona y les voy a estar explicando lo que son las medidas de variación y el análisis binario que estuvimos haciendo para este trabajo. Entonces, si nos vamos pues a esta hoja que estoy presentando, estamos presentando las medidas de variación de las cuatro variables cuantitativas que estamos teniendo en este estudio. Para el tiempo de desplazamiento, como podemos observar acá en la en la tabla, tenemos el tiempo de desplazamiento, observamos un rango muy amplio, lo que indica que hay estudiantes que tardan muy poco y otros que tardan mucho más en llegar a la universidad. En el tiempo de espera también sucede lo que sería pues algo similar. Y además de todo, es la variable más dispersa, ya que su coeficiente de variación es la que sería la más alta entre estas cuatro. Y ya pues lo que sería el número de transportes y los días de uso a la semana, también hay variabilidad, aunque menor en comparación a estas otras dos. Pero bueno, como tal, en general, estos resultados muestran que el uso del transporte público entre los estudiantes no es uniforme, sino que depende mucho de las condiciones de movilidad de cada uno de los estudiantes. Y listo, entonces para continuar voy a explicar lo que sería el análisis binario. En esta hoja como tal vamos a cruzar dos pares de variables cualitativas, perdón. Entonces, en la primera tabla relacionamos lo que sería el medio de pago por el tipo de trayecto. Aquí, como podemos observar, vemos que la tarjeta cívica es como tal el medio más usado, siendo pues tiene 34 usuarios en esta encuesta. Y también observamos que lo que sería la mayoría de estudiantes utiliza el transporte en ambos trayectos, o sea, en ida y en regreso. Y bueno, pues acá ya tenemos lo que sería esta grafiquita que tenemos acá pues para analizar eso y verlo de una forma más gráfica. Y ya pues por acá en la segunda tabla tenemos lo que sería, o mejor dicho, relacionamos lo que sería la frecuencia de llegadas tardes con el nivel de seguridad. Acá hay como una conclusión muy bacana, y es que se observa que quienes llegan tarde con más frecuencia tienden a reportar mayor inseguridad. Y ya pues por acá abajito también tenemos lo que sería el gráfico de barras compuestos, que permite visualizar como de una mejor manera estos datos y refuerza también la interpretación de que el transporte público influye tanto en la puntualidad como en la percepción de seguridad. En la gráfica de distribución de Poisson queremos mostrar la cantidad de medios de transporte que utilizan los estudiantes para llegar a la universidad. Esta gráfica nos muestra que la mayoría de estudiantes utilizan dos medios de transporte, seguido de los que utilizan tres. En la distribución normal queremos medir el tiempo de llegada que se demoran los estudiantes desde su casa hacia la universidad. ¿Qué nos arroja esta gráfica? Nos muestra que los estudiantes se demoran entre 30 y 110 minutos hacia la universidad, pero que no se demoran menos de 25 minutos ni más de 150. Utilizamos estas medidas porque son las que mejor nos mostraban el modelo que queríamos demostrar en nuestra encuesta. Es decir, la distribución normal nos permitía tener una variable cualitativa como lo es el tiempo de llegada y, y la de Poisson nos permite tener una variable cuantitativa. Con este trabajo lo que queremos mostrar es lo fácil o difícil que se nos puede volver el uso del transporte público como estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín. A partir de todos los datos recolectados, pudimos notar que los estudiantes, la mayoría, se están demorando entre 40 minutos y más de una hora en desplazamiento para llegar a la universidad. También pudimos evidenciar que el medio de pago más usado es la tarjeta cívica. Esto gracias a lo práctico que se volvió el uso de esta misma. En cuanto a la seguridad, muchos estudiantes consideran que el transporte es normal o incluso inseguro, lo que muestra que todavía hay factores a mejorar. Finalmente se concluyó que las llegadas tarde no es por temas de seguridad, sino
por otros factores como el tráfico, salir tarde de la casa, el tiempo de espera en el paradero del bus, etc. En general, este análisis nos permitió entender mejor cómo influye el transporte público en la rutina diaria como estudiantes. Muchas gracias.